descubre lo que ha ocurrido recientemente en los cielos de Estados Unidos, algo que ha dejado a muchos cristianos sorprendidos. Mensajes que Jesús habló parecen resonar en medio de fenómenos extraordinarios que han capturado la atención de todos. Ruidos insólitos han resonado por el aire sobre la parte norte de Oklahoma, perturbando el descanso de los habitantes locales. En una época de creciente incertidumbre nacional, las decisiones intrigantes de un nuevo líder generan inquietud entre la población. La situación económica se complica día a día y las tensiones sociales parecen estar al borde de estallar. El país se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos que van desde la política hasta la cultura. En medio de todo esto, las extrañas sonoridades en el cielo suman un elemento más a la confusión, inspirando a muchos a reflexionar sobre las profecías y el posible retorno de Jesucristo. Estos eventos inexplicables han fomentado el debate entre los creyentes, que consideran estas manifestaciones como señales de lo divino. Recientemente, una formación de nubes inusuales despertó admiración en los espectadores, ya que su apariencia parecía evocar la figura del mismo Jesús. Estas formaciones, iluminadas de manera excepcional, sucumbieron a la observación asombrada de quienes miraban al cielo. Con una claridad que desconcertaba, las nubes proyectaban un perfil etéreo que parecía más que un simple evento aleatorio. Este avistamiento fue interpretado por muchos como un mensaje en tiempos de crisis, generando respuestas variadas. Para algunos, una confirmación espiritual. Para otros, un fenómeno que necesita ser explicado desde la ciencia. Las condiciones atmosféricas pueden dar lugar a figuras sorprendentes, mas la periodicidad y singularidad de estas nubes han planteado interrogantes sobre la naturaleza de este acontecimiento, abriendo la puerta a una mezcla de interpretaciones tanto naturales como sobrenaturales. Una de las manifestaciones más impactantes se observó por primera vez en Danún, donde una masa de nubes densas adquirió una forma inquietante, evocando la imagen de Cristo, aunque sin los brazos extendidos. Con el tiempo, patrones similares empezaron a surgir en diferentes partes del cielo, pareciendo marcar fracturas en el agua. Estos fenómenos han generado un amplio intercambio de ideas entre los fieles, quienes muchos los interpretan como recordatorios de la fe, la esperanza y la proximidad de profecías bíblicas. En una tarde de enero de 2024, otro evento extraordinario tuvo lugar en el suroeste de México. Los testigos relataron haber visto una figura resplandeciente elevándose por las nubes, similar a Jesús caminando entre ellas. La impresionante visión, creada por nubes doradas iluminadas por el sol, dejó a muchos en un estado de asombro y reverencia. Algunos lo consideraron un indicio de una presencia sagrada, mientras que otros lo interpretaron como un llamado al arrepentimiento en un mundo lleno de tristeza. Los meteorólogos han intentado proporcionar explicaciones sobre estas formaciones, sugiriendo que son el resultado natural de corrientes de viento, diferentes densidades de aire y la refracción de la luz. No obstante, coinciden en que las formas tan exactas y reconocibles, especialmente aquellas que parecen reflejar imágenes religiosas, son excepcionalmente infrecuentes. La delicadeza necesaria para generar figuras tan extraordinarias hace que su repetición resulte aún más sorprendente. Uno de los avistamientos más comentados ocurrió cerca de la costa de Florida, donde una vasta nube tomó la forma de una figura resplandeciente que evocaba a Jesús. Imágenes de este fenómeno, documentadas por múltiples testigos, se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocando intensos debates sobre su posible significado. Mientras algunos lo descartaron como mera casualidad, numerosos creyentes lo vieron como un innegable mensaje celestial destinado a despertar la conciencia humana. Contempla las impresionantes formaciones nubosas que han estado apareciendo en el cielo
y deja que te inspiren a reflexionar. Estos fenómenos, sean interpretaciones científicas o signos divinos, nos invitan a explorar los enigmas que superan nuestra comprensión. Para los espirituales, estos espectáculos representan una conexión con lo divino y pueden señalar que un suceso significativo está gestándose. La majestuosidad y diversas figuras que las nubes pueden adoptar han cautivado a la humanidad a lo largo del tiempo. Entre las distintas siluetas, algunas evocan la imagen de Jesús, generando tanto orgullo como introspección entre los que las presencian. Estas manifestaciones han sido documentadas alrededor del mundo, donde imágenes y vídeos muestran increíbles formaciones que se asemejan al Salvador con los brazos abiertos, como si ofreciera una bendición a la tierra. Un caso notable tuvo lugar en Argentina, donde una estructura nubosa, deslumbrante, recordaba a Cristo con una vestimenta resplandeciente, extendiendo sus brazos en un abrazo celestial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Los observadores interpretaron esta imagen como un símbolo de esperanza y fortaleza. De igual manera, en Portugal, la aparición de nubes en forma de Jesús con un resplandor luminoso sorprendió a las personas, llevando a algunos a considerar que era un mensaje desde lo alto. Estos fenómenos no son simples curiosidades. Desde Brasil hasta Filipinas, numerosos relatos dan cuenta de nubes que delinean el rostro de Cristo, el crucifijo o incluso su ascenso. Mientras que los expertos meteorológicos atribuyen estas formaciones a la dinámica natural del clima, muchos creyentes las consideran señales de la presencia divina. Están aquellos que se preguntan si reconocerán a Jesús en su regreso, cuestionando cómo será su revelación. Sin embargo, las Escrituras proporcionan una claridad que disipa toda duda. La Revelación 1:7 promete que a su retorno, todo ojo contemplará a Cristo. A diferencia de su primera llegada, que fue en humildes circunstancias y pasó desapercibida, su segunda venida será espectacular y memorable. Él no caminará entre los hombres durante años para cumplir su propósito. Descenderá del trono donde reside desde su ascenso a la derecha del Padre. En la actualidad, está intercediendo por su pueblo y en el futuro regresará con un reconocimiento divino. Antes de ese momento trascendental, el sol se oscurecerá, la luna perderá su luz y la tierra temblará ante su presencia. En medio de la creciente oscuridad, Él descenderá desde los cielos, brillando con una luz que ninguna fuerza en el universo puede eclipsar. Ni tormentas ni sombras podrán ocultar su resplandor. Su retorno será notable, emocionante y un espectáculo que dejará a todos sin palabras. El cielo se convertirá en el escenario de este evento tan esperado en la historia. Quienes han esperado su regreso se llenarán de gozo, mientras que aquellos que lo han desechado se estremecerán. No habrá confusión sobre su identidad ni sobre el propósito de su venida. El tiempo para dudar habrá concluido. El Rey volverá. Llenará a aquellos que sufren en su nombre de una alegría indescriptible, como una tormenta de lluvia vivificante que transforma un desierto árido en tierra floreciente. La esencia de Revelación 1:7 es que Jesús regresará, y en ese instante, cada persona lo reconocerá. No solo sabrán que es Jesús, sino que también comprenderán, quizás demasiado tarde, que Él es el Señor Todopoderoso. La Biblia es un faro de esperanza para quienes confían en Él,
mientras que también confronta a los que lo rechazan. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Su regreso cumplirá la promesa de erradicar la oscuridad y establecer un reino donde no existirá el sufrimiento ni la soledad. En ese momento, los creyentes se llenarán de alabanza y lágrimas de alegría. Prepárate para su llegada. Atención, hoy exploraremos un fenómeno fascinante: la presencia de lo divino entre nosotros. La idea de que Dios reside entre la humanidad y se convierte en nuestro guía es un concepto poderoso. Durante años se han escuchado extraños y desconcertantes ruidos desde los cielos, generando inquietud y confusión en quienes los han percibido. Desde los paisajes nevados de Canadá hasta las bulliciosas calles de Nueva York, pasando por los áridos desiertos de Nevada y los densos bosques de Washington, estos sonidos han sido descritos como ajenos, resonando como una monumental trompeta que invoca ecos de misterio. Algunos testigos afirman que el sonido parece el llanto mismo de la creación, evocando una profunda sensación de tristeza. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. A pesar de que inicialmente numerosos videos fueron descalificados como ilusiones o manipulaciones, la creciente cantidad de grabaciones similares desde distintos puntos del globo ha suscitado un interés renovado. Investigadores de diversas disciplinas, incluidos científicos y meteorólogos, han intentado descifrar su origen. Algunas teorías apuntan a alteraciones en las placas tectónicas subyacentes, conocido como terremotos celestiales, donde vibraciones profundas generan sonidos que se propagan lejanamente. Otros piensan que son efectos de distorsiones en la atmósfera, provocadas por potentes vientos que interactúan con construcciones urbanas, o incluso vibraciones causadas por actividad solar, afectando el campo magnético terrestre. No obstante, a pesar del esfuerzo de la comunidad científica por ofrecer respuestas, el enigma permanece sin solución. Los ruidos a menudo parecen surgir de la nada, emitiendo ecos desde las nubes o rebotando en las edificaciones, provocando que las ventanas estallen y asustando a los animales. No existen máquinas, aeronaves ni actividades industriales que expliquen tales fenómenos. Por ende, las teorías proliferan. Algunos argumentan que esos sonidos provienen de otros mundos, sugiriendo que podrían ser mensajes de extraterrestres, el estruendo de un meteoro o el eco de experimentos gubernamentales clandestinos. Sin embargo, aquellos que perciben más allá de lo tangible y creen en lo etéreo, contemplan una alternativa intrigante. ¿Y si estos ruidos son manifestaciones celestiales? ¿Una invitación sobrenatural que llama fe a la humanidad a prestar atención? ¿Podría tratarse de la voz del Espíritu Santo?
¿Un indicativo divino que nos prepara para eventos trascendentales? Muchos fieles se remiten a las Escrituras, donde el sonido de trompetas indica anuncios celestiales, advertencias divinas y la difusión de profecías. En el libro de Revelación se mencionan 7 trompetas que anunciarán la batalla final, cada una simbolizando un momento crucial de juicio, resonando en el corazón de la tierra. Cabe preguntarse si estos sonidos enigmáticos son presagios de esas trompetas apocalípticas. Las similitudes entre estos fenómenos contemporáneos y las descripciones bíblicas no pueden pasarse por alto. Cuando Dios se presentó en el monte Sinaí para entregar la ley a Moisés, los israelitas temblaron al escuchar una creciente sonoridad de trompetas, impregnando el ambiente con una energía divina. En el Nuevo Testamento, Jesús anticipó un instante en el que un sonido resonante llamaría a sus seguidores hacia Él. El apóstol Pablo aseguró que los muertos en Cristo renacerían al son de la última trompeta, transformando a los creyentes en un abrir y cerrar de ojos. Te invito a reflexionar sobre el significado de estos ecos en tu vida y a considerar su posible conexión con un plano mayor. ¿Qué mensajes nos traen los enigmáticos sonidos que resuenan en el aire? ¿Anuncian el fin de los tiempos o el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad? Tal vez estén llamando a aquellos cuyas almas han perdido conexión, intentando recordarles antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos advierte que conforme se acerque el regreso de Cristo, la desilusión y la calamidad se intensificarán, mientras fenómenos inusuales se vuelven más comunes. A medida que la oscuridad se expande por el mundo, quienes aún no han buscado a Dios se sumen en la confusión, buscando respuestas y desestimando una verdad que siempre ha estado presente. Antes de que suene la 7ª trompeta del juicio, un solemne incidente se desarrolla en los cielos. Una ceremonia divina que puede parecer ordinaria, se presenta ante el trono de Dios, preparando el ambiente para los últimos actos de justicia en la tierra. Es fundamental captar el significado detrás de este acontecimiento. Las decisiones de Dios no son aleatorias. Están impregnadas de amor y justicia. Él envió a su Hijo al mundo, ofreciendo salvación a todos aquellos que creen. Sin embargo, muchos continúan dando la espalda a esta oferta. Al igual que en los tiempos de Noé, cuando la maldad alcanzó su apogeo, la humanidad ahora enfrenta otro momento de posible destrucción. A lo largo de los siglos, la misericordia y el juicio de Dios han sido evidentes. Cuando una generación se torna tan corrompida, tan atrapada en sus pecados, que queda más allá de la redención, es necesario que se ejerza justicia en nombre de aquellos que aún buscan. Como un cirujano que extirpa un tumor para preservar la vida del cuerpo, Dios a veces debe purgar la tierra de su corrupción para brindar a nuevas generaciones la posibilidad de vivir en justicia. Este principio se ha manifestado en diversos eventos, como la gran inundación, la aniquilación de Sodoma y Gomorra y la historia de Jerusalén. Aunque puede resultar complicado entenderlo, la vergüenza divina no se separa de su amor, sino que es una manifestación de éste. El pecado no se queda quieto. Por el contrario, se expande y multiplica como una plaga. Las transgresiones de los ancestros se transmiten a través de las generaciones, llevando a las comunidades a la penumbra. Sin la intervención divina, el ciclo de decadencia se perpetuaría, atrapando incluso a los más inocentes en su trampa. Por esta razón, cuando un grupo se hunde irremediablemente en la desesperación, Dios toma cartas en el asunto. En ocasiones, los justos pueden sufrir junto a los malvados, no porque el Creador sea injusto, sino porque la muerte no es el fin. Cada ser humano será sometido a juicio por Cristo, y cada uno obtendrá la recompensa que le corresponde, sea en esta vida o en la eternidad.
Los extraños ruidos que resuenan en todo el planeta han generado temor y especulación. Algunos interpretan estos sonidos como el eco lejano del juicio, mientras que otros los minimizan como simples ruidos sin significado. Sin embargo, quienes tienen la capacidad de escuchar comprendan que estos ecos son un recordatorio de que el tiempo de actuar se acerca. A medida que el último llamado se aproxima, la humanidad se encuentra al borde de su mayor prueba. No obstante, más allá de las teorías científicas, el enigma persiste. Los sonidos aparentan surgir de ninguna parte, reverberando en el cielo y resonando en edificios, rompiendo ventanas y alterando a los animales. No hay maquinaria, ni aviones, ni actividades industriales que expliquen su origen, lo que da pie a diversas hipótesis. Algunos sugieren que estos ecos son de un mundo ajeno, considerándolos señales de vida extraterrestre, el aviso de un meteoro o incluso el ruido residual de experimentos gubernamentales encubiertos. Sin embargo, quienes ven más allá de lo tangible y creen en lo inmaterial, contemplan una posibilidad diferente que envía estas vibraciones a través de la atmósfera. ¿Qué pasaría si esos ecos no fuesen naturales? ¿Y si representaran un mensaje trascendental? ¿Una invocación desde lo alto, instando a la humanidad a prestar atención? ¿Podría ser la voz del Espíritu Santo? Un indicio divino, preparando a la tierra para eventos que se avecinan. Muchos devotos han referenciado textos sagrados, donde el sonido de trompetas se vincula con comunicados celestiales, señales del más allá y el cumplimiento de profecías. En el libro de Revelación se mencionan 7 trompetas que anunciarán el último juicio, cada una resonando con la esencia de la tierra. ¿Serán estos sonidos enigmáticos el preludio de esos anuncios apocalípticos? Las similitudes entre los sonidos contemporáneos y las descripciones bíblicas no deben ser pasadas por alto. Cuando el Señor decidió descender al monte Sinaí para entregar la ley a Moisés, los israelitas se llenaron de temor al escuchar un poderoso sonido de trompetas que aumentaba en intensidad. En el Nuevo Testamento, Jesús mencionó un momento en que una gran trompeta reuniría a sus seguidores. El apóstol Pablo también afirmó que los seguidores del Cristo resucitarían con la última trompeta y que los creyentes experimentarían una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Si estos extraños ecos son realmente señales del cielo, ¿qué mensaje nos transmiten? ¿Indican que el tiempo se agota? ¿Sugieren que el epílogo de la historia está comenzando? ¿O tal vez buscan reavivar los corazones que se han desviado, haciendo un llamado a regresar antes de que sea demasiado tarde? Sin embargo, las Escrituras nos advierten que a medida que se acerque el día de Cristo, la desilusión y el caos se intensificarán, y fenómenos inusuales se manifestarán con mayor frecuencia. Mientras la oscuridad se extiende sobre la tierra, aquellos que no regresen a Dios quedarán confundidos, buscando respuestas mientras desoyen la verdad que ha estado ante ellos desde siempre. Antes de que suenen las 7 trompetas del juicio, un acontecimiento enigmático y grave tiene lugar en el cielo. Un culto divino se disipa ante el trono de Dios, preparando el terreno para los últimos actos de justicia en la tierra. Para captar lo que se avecina, es fundamental desentrañar el verdadero significado de este instante. Las decisiones de Dios no son aleatorias. Están arraigadas en amor, equidad y rectitud. El Creador envió a su Hijo a sacrificar su vida por la humanidad, brindando salvación a quienes tienen fe, a pesar de que muchos continúan rechazándolo. Al igual que en los días de Noé, cuando la oscuridad alcanzó su apogeo, el mundo se encuentra nuevamente al borde de la desolación. A lo largo de la historia, el amor divino se ha revelado a través de la gracia y del juicio. Cuando una sociedad se vuelve tan corrupta y perdida en sus pecados que se vuelve irrecuperable, la justicia divina
debe prevalecer para beneficiar a quienes aún tienen la oportunidad de redención. Así como un médico extirpa un tumor maligno para salvar un cuerpo, a veces Dios debe erradicar la corrupción de la tierra, permitiendo que una nueva generación acceda a la justicia. Esto se observó en el diluvio, la devastación de Sodoma y Gomorra y en la caída de Jerusalén. Aunque puede resultar difícil de asimilar, la gracia divina no está separada de su amor. Es una manifestación de éste. El pecado no se queda quieto, se reproduce y se multiplica como una plaga. Los errores de los antepasados se transmiten a lo largo de las generaciones, llevando a las sociedades hacia la penumbra. Sin la intervención de lo divino, el ciclo de corrupción avanzaría sin cesar, afectando incluso a los inocentes. Por ello, cuando un pueblo se sumerge en un estado irremediablemente desolador, Dios toma medidas firmes. A veces, los inocentes caen junto a los malvados, no porque exista injusticia divina, sino porque la muerte no es el final. Cada individuo será evaluado por Cristo y recibirá la recompensa que merece, ya sea en esta vida o en la eternidad. Ruidos inexplicables reverberan por todo el planeta, avivando el temor y la incertidumbre. Algunos consideran estas manifestaciones como el eco distante del juicio final, indicios de la muerte inminente. Otros desestiman este fenómeno como simple ruido. Sin embargo, para quienes tienen la sensibilidad necesaria, estos sonidos son un recordatorio de que el momento de la verdad se aproxima. Con la llegada del último toque de trompeta, la humanidad se encuentra al borde de su mayor prueba. Este séptimo sonido es único, no acarrea una calamidad de inmediato, sino que hace una declaración solemne. El final está ante nosotros. El reino terrenal se desplomará, dando paso al reino divino. La lucha entre el bien y el mal alcanzará su punto culminante, y los juicios finales se desatarán. Así como el séptimo anzuelo abrió la puerta a los juicios de trompeta, este último sonido proclamará el desenlace de los castigos más severos que la humanidad haya enfrentado. ¿Por qué el apóstol Juan dedica tanto a describir la transición entre este sonido y los actos de juicio? No es por la existencia de un intervalo extenso, sino porque la magnitud de lo que se avecina merece atención. Este momento es el clímax de toda la historia. Los capítulos finales del plan divino se desarrollan, poniendo en juego el destino de la humanidad. La tribulación no representa solo un periodo de castigo, sino la culminación de una promesa celestial. Es el último acto previo al restablecimiento del reino de Cristo en la tierra. La cercanía del desenlace es inminente. Ángeles descienden desde los cielos, observando las devastadoras inundaciones que arrasan ciudades. Aquel que estacionó su automóvil en espacios abiertos se enfrenta a daños significativos. Hola a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Les invito a reflexionar sobre los recientes eventos celestiales que han impactado a América, provocando intriga y temor en muchos. Testigos han reportado avistamientos de luces brillantes y enigmáticas, interpretándolas como ángeles o signos de un destino inevitable. Estos fenómenos han suscitado inquietudes entre personas de diversas creencias, planteando preguntas esenciales sobre su verdadero significado. ¿Podrían ser estas manifestaciones señales divinas? Estamos presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas. Las Escrituras presentan varios pasajes que mencionan señales en el cielo, anticipando el fin de los tiempos, como los libros de Apocalipsis, Joel y Lucas, que ofrecen visiones de maravillas celestiales que conmovían a la humanidad. En el firmamento se han observado sorprendentes lunas de sangre, oscuridades densas y vórtices gigantescos. Estos espectáculos han sido acompañados por lluvias torrenciales que han dejado a científicos boquiabiertos
y a la población en estado de asombro. Sin embargo, hay algo más inquietante que ha comenzado a surgir. En la penumbra nocturna, ecos extraños resuenan en el vasto cielo, explosiones que parecen surgir de lugares desconocidos, reverberando como si provenieran de alguna fuerza celestial. Algunas personas afirman escuchar voces en lenguas antiguas que susurran advertencias. Otros reportan haber visto siluetas sombrías desplazándose entre las tormentas anómalas, con sus palabras poco claras ante el fondo luminoso. En ciertas áreas, los ríos han cambiado de color, adoptando un tono rojo intenso. Sus aguas se ven espesas y estancadas, evocando las plagas de Egipto. Los pájaros exhiben patrones inusuales, algunos cayendo repentinamente del cielo, creando un ambiente de incertidumbre y curiosidad. En un rincón del planeta, los dispositivos electrónicos pululan de manera errática, como si una fuerza invisible los guiara, distorsionando mensajes y arrojando símbolos enigmáticos que desafían la interpretación. La Biblia menciona un caos similar, con referencias a cuerpos celestes en sombras y naciones sumidas en crisis. Las palabras de Jesús en Mateo 24 a 29 revelan que el sol se oscurecerá, la luna perderá su luz y las estrellas caerán del cielo. Estas profecías resuenan en la mente de los fieles. Sin embargo, aquellos mismos enunciados parecen cobrar vida ante sus ojos de formas más enigmáticas y descontroladas de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Qué significan estas señales? ¿Representan un último aviso antes del cataclismo? Aunque lo que ocurre en el firmamento desafía la comprensión científica, funciona como un recordatorio del delicado papel que juega la humanidad en este vasto y enigmático universo. La ilusión de normalidad ha sido quebrantada, y mientras los cielos rugen, el temor se apodera de los corazones de aquellos que se preguntan qué otras calamidades pueden aguardar. En 2025, el sur de California fue golpeado por una devastadora tormenta, superando toda expectativa. No de agua, sino de hielo. Sin previo aviso, el horizonte se tornó gris, sumido en una intensidad inquietante. Entonces, el firmamento estalló, dejando caer una avalancha de enormes bloques de hielo. El estruendo del hielo al impactar la tierra anuló todos los demás ruidos, creando una sinfonía caótica de destrucción. Las ventanas estallaron, los vehículos fueron aplastados en un giro dramático, y los terrenos cedieron ante la furia inusitada. La gente salió disparada en busca de refugio, mientras sus gritos se perdían en medio del bombardeo helado. Las calles se convirtieron en trampas mortales, colmadas de hielo y escombros. Los árboles, que una vez se alzaban majestuosos, se quebraron. Sus ramas caían al suelo como huesos rotos. Descubre cómo una tormenta inusual transformó el mundo tal como lo conocemos. Las corrientes eléctricas danzaban con furia, liberando llamas que se enfrentaban al frío intenso. Todo a su alrededor desaparecía bajo montañas heladas, como si la vergüenza de tiempos remotos se hubiera desatado. Pronto, ecos enigmáticos resonaban en medio del caos, sonidos que parecían provenir de un reino distante. Algunos decían que escuchaban sus nombres, otros juraban haber visto figuras sombrías moviéndose entre las capas de hielo. El aire, cargado de algo extraño, no era solo frío. Parecía transmitir un mensaje que oscilaba entre la euforia y el juicio. Esta tormenta implacable no mostró piedad alguna. Las carreteras se erguían llenas de automóviles abandonados, un vestigio del frenético intento de escapar. Los vientos arremetían con la fragilidad de cristal. El daño era profundo. Las estructuras se veían expuestas donde el hielo había logrado romper acero y concreto. El océano, también furioso, arremetía contra la costa con olas enormes, como si el planeta entero temiera lo que estaba ocurriendo. Las imágenes capturadas desde el espacio
mostraban un fenómeno inusual, un patrón oscuro en la tormenta, algo que los expertos apenas podían identificar. Aquellos que sobrevivieron se vieron obligados a adaptarse a un entorno totalmente nuevo. En el sur de California, un frío antinatural comenzó a dominar la Tierra, desafiando la naturaleza misma de la estación. Las calles que solían estar inundadas ahora estaban atrapadas en el hielo, brillando bajo un cielo gris y lóbrego. Los árboles, congelados en un silencio ominoso, soportaban pesadas capas de hielo cristalino. Todo lo que una vez fue hogar, ahora era un eco vacío. Los sonidos que una vez definieron la vida urbana se desvanecieron, reemplazados por un angustiante silencio. Los científicos se esforzaban por encontrar respuestas, pero la naturaleza de esta tormenta seguía siendo un misterio, dejando a la humanidad deseando comprender el caos que se desataba frente a sus ojos. Los fenómenos climáticos habían aniquilado todo lo familiar. Una tormenta torrencial se transformó en un misterioso bosque helado bajo la luz de la luna. El ambiente se sentía inquietante y extraño, como si el campo magnético del planeta hubiera cambiado su curso. Aves desorientadas giraban en espirales caóticas antes de caer muertas al suelo. Luces sobrenaturales surcaban el firmamento. Cada destello parecía poseer conciencia, desvaneciéndose al acercarse. Voces inusuales, susurros traídos por el viento, resonaban en idiomas extraños y hacían un llamado desde el vacío. Líderes espirituales proclamaban sobre juicios divinos y antiguas profecías cumplidas en medio del frío y la ruina. Se referían al libro de Job, donde el Creador rige sobre las tempestades y el hielo como parte de su juicio. Otros recordaban las plagas egipcias, sugiriendo que lo que había asolado California era apenas el inicio de algo más ominoso. ¿Era un castigo divino? ¿Un reproche a un mundo desviado? ¿O tal vez un aviso de fuerzas superiores? Mientras tanto, circulaban teorías que sugerían una conspiración. Existía un poder oculto en la naturaleza liberando un artificio inimaginable. ¿Intervenciones gubernamentales? ¿Experimentaciones secretas? Hubo quienes hablaron de antiguas tecnologías perdidas, enterradas bajo la tierra. Algunos incluso afirmaron haber visto seres extraños y ominosos, con ojos brillantes, observando desde los bordes de esa devastación. Después, se reportaron desapariciones inquietantes. Aquellos que sobrevivieron a la tormenta fueron tragados por la nada. Sus hogares quedaron deshabitados. Huellas en la nieve parecían desvanecerse como si quienes las habían dejado no hubiesen existido. Varios sobrevivientes relataron haber despertado en plena noche, con sus ventanas inexplicablemente cubiertas de hielo desde el interior. La excitación en el aire era palpable, mientras el aliento de las personas formaba nubes visibles, desafiando el ambiente cálido del interior. Algunos se toparon con signos en el hielo, enigmáticos y desconcertantes, que aunque no podían ser descifrados, despertaron un inquietante temor en sus corazones. El evento catastrófico de 2025 permanece grabado en la memoria colectiva, un recordatorio del inmenso poder divino y de la vulnerabilidad inherente al ser humano. Sin embargo, también simboliza el coraje extraordinario de quienes atravesaron el sufrimiento. Desde aquel caos, una nueva determinación emergió. Los que se quedaron en pie no solo cargaron con las cicatrices de la tragedia, sino también con una inquebrantable resolución para renacer de las cenizas. La historia sagrada narra numerosos episodios de grandes tempestades, vistas como juicios divinos. La más célebre de ellas es la del diluvio, en tiempos de Noé. En el libro del Génesis se relata que, tras observar la corrupción y maldad en el mundo, Dios decidió enviar un poderoso castigo para purificar la tierra. Solo Noé y aquellos que hallaron refugio en su arca
fueron los que habían encontrado gracia ante los ojos del Creador, listos para enfrentar lo que se avecinaba. En su justicia, Dios contempló la tierra y reconoció la profundidad de la degradación humana. La maldad se extendió como un huracán, asolando la creación con su desolación. Su justicia no podía ignorar tal perversidad, por lo que, ante la angustia legítima de su corazón, decretó una inundación de proporciones abrumadoras para detener la corrupción. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, un hombre se levantó. Noé, un ser íntegro que caminaba con firmeza en su fe. A pesar de que el mundo a su alrededor se sumía en la perversidad, él se mantuvo erguido, distanciándose de la maldad de su época. Su profunda fe dio lugar a la revelación de la justicia inminente, y así se le encomendó construir un gran santuario en forma de arca que lo protegería, junto a su familia y representantes de todas las especies, de la devastación que estaba por ocurrir. A lo largo de 120 años, Noa dedicó su vida a cumplir órdenes divinas, construyendo el arca con meticulosidad. A pesar de ser objeto de burlas y de que muchos consideraran su misión como un delirio, se mantuvo firme. Su creencia nunca flaqueó, y sus manos permanecieron activas. Cuando llegó el momento señalado, Dios le indicó que reuniera a su familia y a las criaturas en el arca, ya que el instante de la partida había llegado. Una penumbra se asentó en los cielos, presentando una calma inquietante antes de que empezara la lluvia. Luego el cielo desató su furia. Cascadas de agua caían del firmamento, confluyendo con torrentes violentos que brotaban desde el interior de la tierra. Lo que empezó como un leve desbordamiento se tornó en una inundación incontenible, una fuerza inimaginable. Durante 40 días y noches, el diluvio no cesó, arrasando todo a su paso. Las cumbres más altas fueron tragadas por las aguas desbordadas, y toda forma de vida fuera del arca fue extinguida, dejando un monumento vasto que evidenciaba la soberanía del agua y el juicio divino. Durante 150 días, las lluvias cubrieron el planeta, con el arca surcando la inmensidad, brindando el único refugio ante el desorden. Dentro de ella, Noa, su familia y los animales hallaron consuelo en la gracia divina, resguardados en la embarcación de salvación. Finalmente las aguas empezaron a ceder y el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Con la esperanza de avistar tierra firme, Noa soltó un cuervo y luego una paloma. Esta última regresó con una rama de olivo fresca, señalando que la vida comenzaba a renacer. Así la tierra fue restaurada. Dios instruyó a Noé y a su familia para que abandonaran el arca y afrontaran el amanecer de una nueva época. En señal de agradecimiento y respeto, Noa erigió un altar, ofreciendo sacrificios en reconocimiento a la protección y fidelidad divina. Dios, en su infinita sabiduría, hizo una promesa eterna: jamás destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este compromiso, creó un espectacular arco iris que adorna el cielo, un recordatorio de su amor y de la estabilidad que brinda. Este fenómeno natural, más que una simple belleza, se ha convertido en un símbolo de esperanza, reflejando tanto las consecuencias del pecado como la inquebrantable compasión divina. El arco iris nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desoladoras, la presencia de Dios nos acompaña, orientando y protegiendo a aquellos que confían en Él. La narrativa de Noé y el gran diluvio, así como los desastres provocados por las lluvias en 2025, contienen enseñanzas valiosas. La fe y la obediencia de Noé lo sustentaron en momentos de adversidad, al igual que nuestra confianza en lo divino nos sostendrá en las tribulaciones. De la misma forma que el arco iris simbolizó la restauración, la esperanza siempre renacerá, incluso en medio de la tempestad. Las comunidades se unieron, su capacidad de resistir brillaba a través de la devastación.
Extraños se transformaron en familia, motivados por un anhelo colectivo de reconstruir, sanar y levantarse de las cenizas. Su fortaleza demostró que, en los días más sombríos, siempre hay luz que se puede encontrar. Tras la catástrofe en California, la destrucción superó toda imaginación. Las calles, una vez rebosantes de vida, quedaron sepultadas bajo una pesada capa de nieve. Las viviendas cedieron ante el peso abrumador, los árboles se rompían como cristal, y los vehículos quedaron atrapados en enormes acumulaciones, formando extrañas pirámides que desafiaban la gravedad. El aire estaba impregnado de un frío penetrante y de una sensación de energía extraña, como si la esencia misma de la realidad hubiera sido alterada. Los sobrevivientes, agotados y heridos, vagaban entre las ruinas blancas, buscando a sus seres queridos, respuestas y un atisbo de esperanza. No te pierdas lo que ocurrió aquella mágica noche en el cielo. Cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, el firmamento californiano se iluminó con una intensidad inusual. No eran las luces artificiales de la urbe ni los destellos de una tormenta, sino algo completamente ajeno. Los testigos hablaron de un destello extraño que surcaba la nieve, proyectando sombras que danzaban entre los árboles helados. Y entonces, como si impulsados por una fuerza misteriosa, surgieron. Sobre las ruinas, figuras radiantes emergieron, con formas que brillaban como oro líquido en la penumbra. Al principio, fueron confundidos con estrellas lejanas, pero al desplazarse con gracia y una fluidez asombrosa, se hizo evidente que no eran cuerpos celestes comunes. Sus alas, extensas y etéreas, se desplegaron con movimientos rítmicos, resplandeciendo con una luz interna que latía en sincronía con los susurros del viento. El ambiente se tornó denso por un silencio inexplicable, como si el universo contuviera la respiración en un acto de respeto. Algunos se arrodillaron, abrumados por la grandeza de la visión ante ellos. Otros, incapaces de aceptar lo que sucedía, pronunciaron oraciones mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Hubo quienes intentaron registrar el fenómeno con sus teléfonos, pero curiosamente, sus dispositivos se apagaron de repente, las pantallas parpadeando antes de extinguirse. Parecía que la esencia de aquellos seres interfería con lo mecánico, rompiendo todas las limitaciones terrenales. Luego, un sonido suave, como el eco de una melodía perdida, comenzó a resonar en el aire. Gradualmente, se intensificó, penetrando los corazones de quienes lo escuchaban. Algunos lo describieron como música, otros como voces entrelazadas en una perfecta armonía, articulando un idioma desconocido, pero sorprendentemente familiar. No era ni estruendoso ni áspero, pero captaba la atención, resonando por las calles devastadas y llenando los vacíos donde alguna vez hubo risas y vida. Y entonces, tan repentinamente como aparecieron, los seres celestiales comenzaron a elevarse. Se movían al unísono, como si fueran guiados por una fuerza invisible, desapareciendo uno a uno en el firmamento. Cuando se desvanecieron, el cielo volvió a oscurecerse. La extraña luminosidad se disipó como si nunca hubiese existido. En su lugar, se instauró un profundo silencio en California. Sin embargo, sus efectos persistieron. A la mañana siguiente, en los mismos lugares donde fueron avistados los ángeles, se hallaron extrañas huellas en la nieve, patrones delicados, casi como sigilos, resplandeciendo débilmente antes de desvanecerse en el hielo. Algunos afirmaron escuchar ecos de la melodía sobrenatural en el viento, un recuerdo fantasmal de la noche anterior. Lo más inquietante fue que el hielo, que se había negado a derretirse, comenzó a desaparecer a un ritmo inusual, como si algo más allá de nuestra comprensión estuviera actuando. Los rumores se propagaron rápidamente.
Algunos creían que los ángeles habían venido a llorar a los caídos, a guiar a las almas perdidas al más allá. Otros susurraban sobre un mensaje divino, una advertencia o un llamado a la reflexión. Investigadores y escépticos buscaban explicaciones, ya fueran anomalías, ilusiones ópticas o histeria colectiva, pero en el fondo, quienes los habían visto conocían la verdad. La tormenta había arrebatado todo, pero en su estela reveló algo más, una visión de lo divino, más allá de la destrucción y del sufrimiento. A medida que avanzamos, llevemos estas lecciones en nuestros corazones. Construyamos un mundo fundamentado en la fe, la compasión y el cuidado del planeta. Recordemos que todos estamos interconectados y al trabajar juntos, al preocuparnos unos por otros y por el mundo que Dios nos ha confiado, podremos sobrepasar cualquier tormenta. Para los cristianos esto es un llamado a vivir con valentía en la fe, a convertirnos en faros de esperanza en un mundo que tanto necesita luz. Al igual que Noé salió del arca para comenzar de nuevo, también debemos avanzar con valentía, determinación y la firme convicción de que Dios nos acompaña en cada paso, hoy y siempre. En un mundo frecuentemente envuelto en sombras, nuestra misión es clara: compartir el amor y la gracia divina con todos a nuestro alrededor. Guiados por su sabiduría, enfrentamos los retos y pruebas que se presentan, asumiendo nuestra responsabilidad colectiva de cuidar unos de otros y del planeta que se nos ha confiado. Este llamado exige empatía, compasión y un manejo responsable de los recursos, impulsándonos a construir un mundo más justo y sostenible, capaz de resistir las inevitables tormentas que la vida nos presenta. Las Escrituras brindan valiosas lecciones sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, iluminando los desastres y la degradación ambiental que aquejan nuestro tiempo. En su esencia, esta verdad revela que la Tierra y todos sus seres estaban destinados a coexistir en perfecta armonía. En el libro del Génesis, Dios contempló su creación y la consideró muy buena. El jardín del Edén era un espacio de abundancia y belleza, donde la humanidad vivía en perfecta continuidad con la naturaleza, lejos del sufrimiento y el esfuerzo. Sin embargo, este equilibrio divino se fracturó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pecado irrumpió en el mundo, provocando una ruptura que afectó todo, incluso a la propia naturaleza. Dios advirtió a Adán: «Maldita será la tierra por tu causa», lo que significaba que ya no habría abundancia en la producción de frutos. En cambio, la humanidad enfrentaría la lucha y el desgaste en una tierra que se tornaría renuente. Desde entonces, la vinculación entre las personas y su entorno se tornó complicada. Con el incremento del pecado, la desarmonía entre el ser humano y el mundo natural también aumentó. En la época de Noé, la maldad humana había llegado a tal extremo que Dios decidió enviar un gran diluvio para purificar la tierra, evidenciando cómo la corrupción moral puede desembocar en catástrofes ambientales. Hoy en día, podemos estar presenciando las repercusiones de siglos de decadencia. El cambio climático, el aumento del nivel del mar, la deforestación y la extinción de especies son solo algunas de las señales de un planeta agobiado por la avaricia y la explotación humana. Las tormentas devastadoras que azotaron el sur de California en 2024, sumadas a otros desastres recientes, podrían ser una advertencia sobre las tribulaciones mayores que nos esperan si la humanidad no modifica su rumbo. La Biblia nos enseña que la creación anhela liberarse de su sufrimiento, esperando el momento en que los hijos de Dios asuman su papel en la sanación y restauración del mundo. Como cristianos tenemos el deber de cuidar nuestro entorno, no como una simple obligación, sino como un acto de amor hacia Dios y hacia las generaciones venideras.
Al reducir nuestro impacto ambiental, respaldar políticas justas y sostenibles, y trabajar para sanar las heridas del planeta, nos unimos al plan redentor de Dios, allanando el camino para restablecer la armonía entre la humanidad y la creación. Sin embargo, las Escrituras advierten que antes de que este restablecimiento se materialice, el mundo enfrentará grandes tribulaciones. Los textos sagrados predicen un periodo de pruebas crecientes, donde los creyentes experimentarán persecuciones y sufrimientos a medida que se acerque el retorno de Cristo. Jesús mismo alertó que sus seguidores serían perseguidos y abandonados por su fe. El libro de Apocalipsis describe un tiempo de intensa tribulación, donde los fieles serán puestos a prueba como el oro en el fuego. Recientemente el anticristo se ha manifestado en Estados Unidos, lo que constituye una advertencia urgente para los cristianos. ¡Oh Dios! Para minimizar las fatalidades, es fundamental evitar las carreteras. ¿Estamos al borde del reinado del anticristo? Analicemos lo que revelan las profecías, los signos que debemos observar y cómo mantenernos firmes en nuestra fe. Desde hace tiempo, las Escrituras anunciaron que en los últimos días surgiría un líder mundial que engañaría a las masas y establecería un control global. El anticristo no se presentará como un tirano evidente, sino más bien como un emblema de paz, unidad y poder, ganando la confianza de las naciones antes de revelar su verdadera esencia. Las Escrituras nos advierten sobre esto en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde se nos dice que nadie nos engañe, ya que ese día no llegará sin primero haber ocurrido la rebelión y revelarse al hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, tomando asiento en el templo de Dios y proclamándose a sí mismo como Dios. A lo largo de la historia, numerosos líderes han accedido al poder, pero pocos han cumplido con la descripción profética del anticristo. A medida que los acontecimientos mundiales se intensifican, es esencial mantenernos alerta. La Biblia también advierte que en los tiempos finales, los desastres naturales aumentarán, sirviendo como señales que conducen al fin de la era. Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 24:7-8 sobre cómo naciones se levantarán contra naciones y reinos contra reinos, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto representa el comienzo de las contracciones. Guerras, hambrunas y desastres devastadores han asolado a la humanidad durante siglos, pero en los años recientes, la intensidad y frecuencia de estos eventos se han incrementado notablemente. Terremotos, huracanes, incendios forestales y patrones climáticos extremos han dejado destrucción a su paso, coincidiendo inquietantemente con las profecías bíblicas. Mientras que muchos científicos atribuyen estos fenómenos al cambio climático y a alteraciones ambientales, numerosos creyentes los ven como advertencias divinas, señalando que Dios está sacudiendo la tierra en preparación para el juicio final. Grandes incendios han devastado áreas del mundo, desde California hasta Australia y Grecia, arrasando todo a su paso. En Apocalipsis 8:7 se describe una visión que resuena con estos acontecimientos. El primer ángel tocó la trompeta y cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, quemando 1/3 de la tierra, 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Además de los incendios forestales, tormentas de nieve récord y devastadoras inundaciones han asolado diversas regiones del mundo. En Estados Unidos, tormentas invernales severas han dejado ciudades paralizadas, mientras que inundaciones catastróficas han arrasado comunidades enteras. Kentucky enfrentó lluvias torrenciales que resultaron en pérdidas humanas y miles de desplazados. Ante el aumento de desastres globalmente, surge la inquietante pregunta: ¿son estas señales un llamado divino a la reflexión? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado catástrofes naturales para despertar a las naciones,
instar al arrepentimiento y preparar a su pueblo para el juicio. La historia de Jonás 3 ilustra cómo Nínive escuchó el aviso de Dios y fue salvada, en contraste con ciudades como Babilonia y Sodoma, que ignoraron las advertencias y sufrieron consecuencias letales. Si estos desastres representan verdaderamente las señales de los tiempos finales, tanto creyentes como no creyentes deben buscar a Dios, alejándose del pecado y listándose para lo que se avecina. No importa si estos eventos son el efecto de la intervención humana, cambios climáticos o profecías divinas. Su creciente frecuencia no puede ignorarse. Jesús nos exhortó a estar alerta, y hoy las señales se muestran ante nosotros. Es momento de buscar a Dios, preparar nuestros corazones y mantenernos firmes en la fe. Aunque el mundo pueda tambalearse, Dios sigue en control, brindando esperanza, salvación y seguridad eterna a quienes confían en Él. En Lucas 21 a 28 se nos recuerda que, cuando estos acontecimientos comiencen a suceder, debemos alzar la vista, pues nuestra redención se acerca. ¿Estamos listos? Es el instante de prepararnos. La Casa Blanca, que solía ser solo un símbolo de poder político, se ha convertido en un campo de batalla de creencias, un estandarte de fe y un reflejo de las divisiones más profundas en Estados Unidos. En el centro de esta polarización se encuentra Donald Trump, visto por algunos como un guerrero de Dios destinado a restaurar la fe en una nación que se sumerge en el caos. Para otros, es un astuto estratega que utiliza la religión como una herramienta para fortalecer su control sobre el poder. La pregunta que persiste es si Trump es una figura mesiánica destinada a salvar a Estados Unidos, o si en realidad es un manipulador que utiliza la fe para avanzar en sus propios objetivos. Desde su entrada en la arena política, se autoproclamó como defensor del cristianismo, enfrentándose a lo que muchos de sus seguidores percibían como un periodo de creciente secularismo, corrección política e ideologías de izquierda radical que amenazaban las tradiciones cristianas. Durante su gobierno, implementó políticas destinadas a salvaguardar las organizaciones religiosas, garantizando su libertad de actuación sin injerencias gubernamentales. Sus órdenes ejecutivas reforzaron los derechos de las instituciones basadas en la fe, protegiendo a los negocios religiosos de ser obligados a brindar servicios que contradecían sus creencias. Para los cristianos conservadores que se sentían desplazados, estas decisiones representaron una victoria en la lucha por la libertad religiosa. El alcance de su defensa fue más allá de las fronteras de Estados Unidos, levantando la voz contra la persecución de cristianos en lugares donde enfrentaban discriminación y encarcelamiento, e incluso la muerte. También dirigió ayuda a minorías religiosas en Oriente Medio y África, consolidando así su papel como guardián de los creyentes. No obstante, su legado más significativo en la lucha por la libertad de religión se manifestó a través de sus nombramientos judiciales. Los jueces del Tribunal Supremo que eligió no solo eran conservadores políticamente, sino también defensores ideológicos de los valores cristianos. La elección de Amy Coney Barrett, una católica devota, fue vista como un momento clave, pero fue la anulación de Roe v. Wade la que convenció a muchos evangélicos de que Trump había sido enviado por Dios para restablecer la brújula moral de América. Durante décadas, los conservadores cristianos habían luchado por poner fin a los derechos federales al aborto, y fue Trump, un exestrella de la televisión con un pasado personal controvertido, quien logró la victoria que tanto anhelaban. La ironía de esta contradicción no pasó desapercibida, pero para sus seguidores era la prueba de que Dios a menudo actúa a través de instrumentos imperfectos. Entre sus más leales partidarios, la presidencia de Trump fue considerada no solo un movimiento político, sino también la materialización de una profecía. Líderes cristianos,
televangelistas y autoproclamados profetas comenzaron a establecer paralelismos entre Trump y personajes bíblicos, destacándose el rey Ciro de Persia. En el libro de Isaías se menciona a Ciro como un gobernante ajeno, no seguidor de Dios, que fue elegido para proteger a los israelitas y revitalizar su territorio. Isaías 45:1 dice: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter naciones delante de él». La coincidencia de los números y las misiones era innegable para sus adeptos, ya que Trump era el 45º presidente de Estados Unidos, y Ciro fue mencionado en Isaías 45. Ante sus ojos, la profecía se estaba desarrollando. Luego llegó su acto más polémico y profético: el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Los evangélicos vieron este momento como el cumplimiento de las escrituras bíblicas, interpretándolo como una señal de que Trump era un instrumento del plan divino. La Biblia menciona la relevancia de Jerusalén en los tiempos finales, y para muchos cristianos, su decisión de formalizar este reconocimiento fue una prueba más de la intervención divina. Fue el momento propicio para declarar oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Desde el punto de vista político, esta medida fue explosiva, pero en el ámbito espiritual, consolidó a Trump como un líder guiado por lo divino. Figuras religiosas como Paula White, Franklin Graham y Robert Jeffress no solo lo respaldaron, sino que afirmaron que oponerse a Trump era desafiar la voluntad de Dios. Algunos incluso mencionaron que su presidencia era un acto de guerra espiritual. God tenía un plan, y ese plan era Donald Trump, como dijo Jeffress. Sin embargo, la profecía puede interpretarse desde diversas perspectivas. Mientras muchos lo veían como un Ciro contemporáneo, otros percibían a un personaje bíblico cruzado, no elegido por Dios, sino uno que presumía de favor divino para su propio beneficio. El libro de Apocalipsis advierte sobre líderes que utilizan la fe como herramienta de influencia, engañando incluso a los más fieles. La relación de Trump con la religión ha suscitado un debate apasionante. Desde su emblemática fotografía sosteniendo una Biblia frente a la iglesia de San Juan durante una protesta, hasta la retuiteada de mensajes que lo designan como el elegido por Dios, muchos se preguntan si su conexión con la fe es genuina o simplemente una estrategia para asegurar una lealtad inquebrantable. Para aquellos que lo apoyan, representa un guerrero de Dios que se opone a las fuerzas que amenazan los valores cristianos. En contraste, sus detractores lo ven como un manipulador que utiliza la fe para obtener control político. La lucha por el alma de América continúa, y la pregunta persiste: ¿es Trump un mesías o un engañador? La respuesta, como la fe misma, varía según quien la formule. El ascenso de Donald Trump y su uso de símbolos religiosos han generado un intenso intercambio entre académicos, creyentes y analistas políticos. Algunos lo consideran una figura bíblica, un guerrero contemporáneo, elegido para restaurar el lugar del cristianismo en Estados Unidos. Otros lo visualizan como un maestro del teatro religioso, empleando la fe como un recurso para consolidar su poder. Su retórica ha evolucionado significativamente, pasando de hablar sobre gobernanza a referirse a un destino. Sus discursos están impregnados de un lenguaje de guerra espiritual, instando a los cristianos a unirse a él no solo por cuestiones políticas, sino por la supervivencia misma. La religión y el cristianismo son lo que falta en este país, afirma, posicionándose como la última defensa contra fuerzas oscuras que buscan desmantelar los cimientos morales y espirituales de la nación. Para sus seguidores, esto trasciende la política. Es una lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, la historia presenta una advertencia. Cuando los líderes políticos fusionan la fe con el poder,
los resultados frecuentemente llevan no a la salvación, sino a la opresión. Desde los reyes medievales que gobernaban por derecho divino, hasta los dictadores modernos que utilizaron la lealtad religiosa como un arma, la combinación de la profecía con la ambición política rara vez ha concluido en justicia. ¿Realmente Trump considera que ha sido elegido por Dios? Lo que implica que su presidencia es intocable. Para aquellos que ven su liderazgo como un mandato divino, se convierte en un acto de blasfemia oponerse a él. O tal vez, él simplemente comprende que la fe puede moldear la percepción de la realidad y que quien domina la narrativa, domina todo. La estrategia política de Trump es única. No se limita a atraer votantes. Nos brinda un movimiento de fervor casi religioso. Sus eventos se asemejan a reuniones de avivamiento. Pastores evangélicos abren con oraciones, música cristiana resuena en los altavoces y los letreros afirman: Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente. Sus seguidores se visten con camisetas que lo llaman el elegido de Dios, reforzando la noción de que su liderazgo trasciende la política y se convierte en un mandato espiritual. Hemos de mantenernos firmes en la fe, pero no olvidemos que también debemos ganar. Dice, fusionando la espiritualidad y la política en una causa indivisible. Sin embargo, a pesar de toda la iconografía religiosa que lo rodea, su devoción personal parece inestable. Rara vez asiste a ceremonias religiosas, le cuesta recordar algún verso bíblico favorito y ha afirmado que nunca ha pedido perdón a Dios, algo que contradice un principio fundamental del cristianismo. Sus colaboradores sostienen que sus políticas son más relevantes que su fe personal, creyendo que Dios utiliza a individuos imperfectos para cumplir sus designios. Pero, ¿es esto una verdadera convicción o una actuación calculada? La enseñanza cristiana se basa en el amor, la humildad y el perdón, promoviendo la unidad, la compasión y el altruismo. Sin embargo, ¿reflejan sus palabras y acciones dichos valores? Es elogiado por proteger la libertad de religión, pero su discurso se alimenta de la división. Promete unir a Estados Unidos, pero aviva el resentimiento y demoniza a quienes lo critican. En la Biblia se nos enseña a amar al prójimo, mientras que él se burla y menosprecia a sus opositores. Condena la corrupción, pero ha estado envuelto en escándalos legales. ¿Qué significa esto para su legado y para la fe de sus seguidores? Mientras que los cristianos valoran la honestidad y la integridad, los discursos de Trump están llenos de exageraciones y autoelogios. Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, encarnó la humildad y el servicio, mientras que Trump exige lealtad y admiración, rodeándose de quienes refuerzan su grandeza. En ocasiones, su retórica adquiere un tono casi mesiánico. Mira al cielo y se autoproclama el elegido. Sus defensores afirman que Dios actúa a través de individuos defectuosos, pero ¿en qué momento la imperfección se convierte en contradicción? ¿Sería la derecha cristiana igual de indulgente con estas diferencias si fuera otro político? Una inquietante pregunta se cierne en el ambiente. La Biblia advierte sobre un futuro líder que engañará a las multitudes, presentándose como un salvador. Esta figura fusionará la política y la religión, obteniendo devoción ciega. Realizará grandes actos, ganará la confianza de los fieles y los convencerá de que solo él puede restaurar la rectitud. Durante siglos, los creyentes han especulado sobre la identidad de este líder profetizado. Nerón, Napoleón, Hitler. Cada uno ascendió al poder, reunió a seguidores leales y utilizó la fe o la ideología para justificar su dominio. ¿Podría Trump, consciente o inconscientemente, estar asumiendo ese papel? El Apocalipsis describe a un líder que pronunciará palabras vanidosas, hará la guerra contra la rectitud y exigirá lealtad absoluta. Los discursos de Trump
Están repletos de grandes promesas, autoafirmaciones y la idea de que solo Él puede ofrecer la salvación. Solo yo puedo arreglarlo. Lanza ataques verbales contra sus críticos, no solo como rivales, sino como enemigos de la nación. Aquellos que se oponen a él son tildados de traidores, y para algunos de sus seguidores más leales, desafiar a Trump va más allá de la política, es considerado una herejía. ¿Es él un instrumento divino, elegido para restaurar la fe y la moral? ¿O se trata de un hombre que ha dominado el poder de la creencia, entendiendo que en un mundo donde la fe da forma a la realidad, controlar la narrativa significa controlarlo todo? La respuesta a esta interrogante podría definir el futuro de Estados Unidos y quizás incluso el destino de la fe misma. La ascensión de Donald Trump al poder político ha desencadenado uno de los debates más polarizantes de la historia reciente. Para sus seguidores más leales, él no es solo un líder, es un guerrero en una lucha espiritual, una figura designada por Dios para revitalizar los valores y la fe en América. Sin embargo, para quienes lo critican, representa un maestro del teatro religioso, utilizando la fe como un escudo que lo protege del análisis crítico y la responsabilidad. La cuestión no radica únicamente en si Trump está defendiendo al cristianismo, sino en si, consciente o inconscientemente, el cristianismo ha sido moldeado para respaldarlo. Algunos de sus adeptos creen que la lealtad hacia Trump es inseparable de la lealtad a la fe. Cuestionarlo es poner en tela de juicio el plan divino. Rechazarlo equivale a rechazar lo justo. Esta devoción inquebrantable resuena con advertencias bíblicas sobre la ilusión espiritual y el engaño, tan potentes que incluso los más creyentes podrían ser conducidos a error. ¿Significa esto que Trump es el anticristo? No necesariamente. Podría ser parte de un patrón más amplio donde el poder, la fe y la política se entrelazan de manera peligrosa. Hasta sus seguidores más fervientes deben preguntarse: ¿está Trump guiando a América hacia la fe o está redefiniendo la fe en torno a sí mismo? Cada gran nación enfrenta un momento crítico, un instante en el que su esencia misma está en juego. Algunos sostienen que Trump lucha contra fuerzas que buscan desmantelar las bases morales y espirituales de Estados Unidos. Otros acusan que ha transformado la fe en un escudo político, utilizando la devoción religiosa para protegerse de la crítica. ¿Está verdaderamente defendiendo al cristianismo? ¿O ha convertido la fe en un arma en su defensa? La política estadounidense siempre ha estado marcada por luchas morales, pero nunca antes se había sentido una división tan existencial. Para sus seguidores, Trump representa más que un político. Es un guerrero enfrentándose a la corrupción de la cultura contemporánea. Ven un gobierno que no defiende los valores religiosos, medios que menosprecian sus creencias y una sociedad que ridiculiza la fe en lugar de respetarla. En su perspectiva, Trump es el único líder lo suficientemente valiente como para revelar la verdad. No me buscan a mí, buscan a ustedes. Yo soy solo un obstáculo. Este mensaje resuena profundamente, pues trasciende lo político y toca lo espiritual. Su presidencia se presenta como una misión, su campaña como una causa y su reelección como una necesidad moral. Sus partidarios no solo apoyan sus políticas, sino que creen en su lucha. Sin embargo, para quienes critican este fenómeno, el verdadero conflicto no se centra en el bien contra el mal, sino en la verdad frente a la mentira. Muchos sostienen que Trump ha forjado un peligroso culto a la personalidad, donde la lealtad hacia él se convierte en sinónimo de devoción a una fe. Más que representar valores cristianos, ha transformado la fe en algo centrado en él mismo. En lugar de ofrecer la otra mejilla, responde con fuerza. En vez de humildad,
exige reconocimiento. En lugar de promover el perdón, incita a la venganza. Soy su retribución. Esto abre una preocupación más amplia. ¿Ha Trump modificado el cristianismo? ¿Se ha sustituido la fe en Dios por la fe en un político? ¿Se ha vuelto más crucial defender a Trump que proteger las enseñanzas fundamentales del cristianismo? Las voces evangélicas están divididas. Algunos advierten que su influencia corrompe la fe, transformándola en un movimiento político en lugar de uno espiritual. Otros sostienen que es un agente imperfecto, una especie de Rey David o Sansón moderno, seleccionado por Dios para derrotar un mal mayor. Aquí reside el dilema. Si Trump es considerado el salvador moral de América, ¿qué ocurre si cae? Si su movimiento se edifica no sobre principios, sino sobre una personalidad, ¿significa su derrota el fin de la causa? Peor aún, ¿qué sucederá si la fe en Trump comienza a eclipsar la fe en Dios? La historia nos advierte sobre los peligros de la mezcla entre fe y poder. Algunos líderes han creído genuinamente en su propósito divino, mientras que otros han utilizado la religión como una herramienta de control. El emperador romano Constantino adoptó el cristianismo y puso fin a la persecución de los cristianos, lo que influyó en la civilización occidental. Sin embargo, la verdadera motivación de sus acciones sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. ¿Era un hombre de fe o solo buscaba unir y fortalecer su imperio? ¿Realmente abrazó la creencia o simplemente la utilizó? En la historia más reciente, se observan ejemplos más oscuros. Figuras como Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler comprendieron el impacto del discurso religioso. Se proclamaban como representantes de un destino divino, convenciendo a sus seguidores de que luchaban por causas superiores a la política, fusionando nacionalismo con creencias religiosas. Sus movimientos se convirtieron en cruzadas ideológicas, difuminando la línea entre la devoción y la lealtad ciega. El peligro radica no en la fe en sí, sino en cómo puede ser manipulada para satisfacer las ambiciones de un líder, justificar el poder absoluto y convertir a los opositores en herejes. Algunos vislumbran ecos de esto en el movimiento de Trump, donde se plantea la idea de que él solo puede salvar a la nación. Se sostiene que sus adversarios no son únicamente enemigos políticos, sino antagonistas de lo recto. La creencia de que criticarlo equivale a atacar la fe misma es preocupante. La historia nos brinda lecciones difíciles. Cuando la fe se deposita en un ser humano, en lugar de en Dios, esa confianza puede ser explotada. Cuando la moral se convierte en un aspecto secundario frente a la lealtad política, la religión comienza a desvanecerse. Y cuando un líder no es sometido a rendir cuentas creyéndose ungido divinamente, el poder sin control se hace presente. Los defensores de Trump argumentan que el verdadero peligro no es él, sino las fuerzas contra las que lucha. Perciben un gobierno que ha renunciado a Dios, una sociedad que ha menospreciado la fe y un mundo que se desmorona en el caos. A menudo, los líderes más peligrosos han sido considerados figuras necesarias que surgieron en tiempos inciertos, prometiendo restauración y convenciendo a sus seguidores de que solo ellos podían arreglar lo que estaba roto. ¿Qué sucede ahora? ¿Está Trump realmente guiando a Estados Unidos hacia un renacer? ¿O se dirige hacia el mismo ciclo que la historia ha presenciado, donde la fe se convierte en una herramienta de poder y el poder es lo único que importa? Hemos analizado la historia, la profecía y la política. Un líder ha surgido, despertando lealtades intensas y una fe inquebrantable. Un hombre que algunos describen como un salvador y otros como un engañador. Ha abrazado el cristianismo, se ha rodeado de líderes religiosos y ha proclamado la defensa de la fe. Sin embargo, al final, persiste una pregunta fundamental. ¿Es Donald Trump el elegido o, por el contrario,
la máxima prueba de la fe. Ha dominado el discurso de la creencia, movilizando a millones que lo ven como un guerrero divino contra el secularismo, un defensor de la libertad religiosa y un instrumento de la voluntad divina. Para sus partidarios, no se trata solo de un político, sino de una figura que se opone a las corrientes culturales y políticas que consideran amenazan sus valores. Pero en medio de esta devoción surgen contradicciones. Habla de rectitud, pero se nutre de la división. Condena la corrupción, mientras se encuentra inmerso en escándalos. Promueve la moralidad, sin embargo, a menudo actúa en formas que contradicen la fe que profesa. La historia nos advierte sobre cómo la fe y la política se han entrelazado innumerables veces. Grandes líderes han utilizado la religión para unir, inspirar y movilizar a su pueblo, pero también para controlar. La fe no solo ha sido moldeada por la verdad espiritual, sino también por aquellos que buscan usarla como un instrumento de poder. La devoción puede transformarse en algo más que creencia, en algo inquebrantable, en una certeza indiscutible, en algo que puede ser adaptado a las ambiciones de un líder. La pregunta persiste: ¿es Donald Trump realmente elegido por Dios, designado para restaurar la fe en América? ¿Es un líder que se enfrenta al mal, luchando por la rectitud y ofreciendo esperanza a los que se sienten desamparados? ¿O es un astuto político que comprende que la fe, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa? ¿Ha protegido Trump al cristianismo o es este, en su necesidad de un defensor, quien ha salvaguardado a él? Y si él no es ni el Mesías ni el manipulador, solo un hombre, ¿qué implica eso para los millones que han depositado su confianza no solo en Dios, sino en él? La fe es íntima. La verdad es esquiva. En este mismo instante, la historia se está creando. No somos meros espectadores. Estamos presenciando un momento crucial. Las decisiones que tomamos hoy resonarán en las generaciones venideras. La forma en que nos tratemos, los valores que defendamos y los líderes que sigamos moldearán no solo a nuestra nación, sino también nuestras almas. ¿Qué legado dejaremos a los que vendrán? ¿Contaremos que estuvimos del lado correcto de la historia, guiados por la sabiduría y la fe? ¿O se preguntarán cómo no vimos lo que estaba sucediendo? Desde una voz incógnita, un susurro se eleva: Dios bendiga a América. La historia se está escribiendo y todos formamos parte de ella. En estos tiempos de división y confusión, de dudas y búsquedas, hagamos una pausa, humillémonos y oremos. Padre Celestial, en este periodo de turbulencia, nos dirigimos a ti. Tú, que has guiado a esta nación a través de guerras y paz, así como en pruebas y triunfos. Tú, que nos has otorgado libertad, fe y la esperanza de un futuro mejor. Señor, pedimos sabiduría. Deja que tu verdad resplandezca a través del ruido, la ira y el miedo que perturban nuestros corazones. Abre nuestros ojos para que podamos ver no a través del prisma político, sino con la claridad de tu voluntad divina. Fortalece a aquellos que lideran para que gobiernen con humildad, justicia y rectitud. Que busquen no el poder, sino el servicio. Que fomenten no la división, sino la unidad. Deja que actúen no solo por sí mismos, sino por las personas a las que están destinados a servir. Sana nuestras heridas, Señor. Las heridas de familias desgarradas por la ira, las de comunidades divididas por el odio y las de una nación que lucha por recordar que, ante todo, somos tus hijos. Enséñanos a escuchar, a comprender, a reconocernos no como opositores, sino como vecinos. Recuérdanos que el amor prevalece sobre el miedo, que la fe es superior a la duda, que tu gracia es infinita e inquebrantable. Mientras avanzamos, inseguros de lo que nos espera, sé nuestra guía, nuestra roca, nuestra esperanza. Que siempre busquemos la verdad,
la justicia y, sobre todo, que nunca dejemos de buscarte. Bendice a esta nación, bendice a su gente, y Dios, en tu misericordia, bendice a América. Amén. ¿Está preparado? Solo unos pocos estarán listos para el evento de 2025. Huracanes, incendios forestales y terremotos golpean lugares que antes permanecían en calma. La naturaleza nos está hablando con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué nos está tratando de comunicar? Al entrar en 2025, estos fenómenos extraordinarios nos invitan a reflexionar. ¿Son meras coincidencias o forman parte de un patrón más amplio, uno que está alineado con antiguas profecías bíblicas? Exploremos el significado más profundo tras estos signos y lo que podrían revelar sobre nuestro mundo actual. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en la exploración de estos enigmas. Activa la campana para que no te pierdas ninguna actualización. Hay mucho más por descubrir. A medida que 2025 comenzaba, lo que debería haber sido un invierno suave en el sur se transformó en un paisaje aterrador de hielo y nieve, algo sin precedentes en el estado de la estrella solitaria. Desde las bulliciosas calles de Dallas hasta las tranquilas llanuras de Texas occidental, una tormenta monstruosa se desató, sepultando ciudades completas bajo un espeso y despiadado manto blanco. Las temperaturas cayeron a niveles impensables, 10 grados bajo cero y 12 grados bajo cero, con vientos heladores que cortaban el aire como si fueran dagas invisibles. La llegada de la tormenta fue repentina y escalofriante. La noche del 2 de enero, el cielo adoptó un gris inquietante, generando una atmósfera ominosa sobre las ciudades. El aire, pesado y quieto, cargaba una silenciosa inquietud que hacía que las personas se quedaran en suspenso, como si sintieran la llegada de algo extraño. De repente, los vientos cobraron vida, desatando una furia helada. La nieve comenzó a descender en densas oleadas, cubriendo rápidamente carreteras, hogares y vehículos. En pocas horas, el estado quedó inmovilizado. Las autopistas se convirtieron en trampas mortales, con la visibilidad reducida a casi nada, mientras coches abandonados se parecían a reliquias fantasmales de aquellos que intentaron huir sin éxito. Las redes eléctricas colapsaron ante el inmenso peso de la tormenta, dejando a millones sumidos en la oscuridad, atrapados en casas donde el frío se filtraba por cada rendija. Los equipos de respuesta de emergencia estaban desbordados, incapaces de llegar a las familias varadas a medida que la tormenta se intensificaba. Sin embargo, no solo la brutalidad del temporal perturbaba a los texanos. Sucesos extraños acompañaban el caos, alimentando la creencia de que no se trataba de una tormenta invernal común. Testigos reportaron haber escuchado sonidos sobrehumanos llevados por el viento, aullidos guturales provenientes de lugares desconocidos. En pueblos lejanos, residentes mencionaban figuras sombrías atisbadas a través del blizzard, paradas inertes en medio de la tormenta, desapareciendo al acercarse. Un agricultor cerca de Amarillo aseguraba haber visto luces parpadeantes en el cielo. No los típicos relámpagos azules, sino algo más intencionado, como si algún ente estuviese observando. Su ganado, que usualmente soportaba el frío, rehusaba salir del granero, temblando ante una presencia invisible en la oscuridad helada. Otros hablaban de estática crepitante en radios apagados, voces susurrando más allá de la comprensión. Por otro lado, California, ya atrapada en una incesante lucha contra los incendios forestales, enfrentaba una catástrofe sin precedentes al entrar enero de 2025, marcando la temporada de incendios más severa en la historia registrada. En solo 4 semanas, cerca de 300.000 acres fueron devastados por un incendio implacable que redujo bosques, viviendas y comunidades enteras a cenizas. Impulsadas por vientos inclementes de 60 millas por hora,
Las llamas avanzaron con una rapidez aterradora, saltando carreteras y consumiendo todo lo que encontraban a su paso antes de que los bomberos pudieran reaccionar. El impacto humano fue abrumador. Decenas de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares, llevándose consigo apenas la ropa que vestían.